Soy Ismael García Villarejo. Un saludo desde el Centro de Noticias de Finanzas.com en Madrid. Manuel Blanco de Sar señala en su último ensayo, Una sociedad sin hijos, publicada por Edelibros, de que la caída de la fecundidad en España es uno de los peligros sociales y económicos más graves. El país envejece rápidamente, pero al no estar concienciado, nadie hace nada, señala el economista. El suicidio demográfico es otra torpeza que complica la recuperación tras la pandemia del coronavirus. Y el COVID-19 no hará más que empeorar el problema, cuyos efectos pueden durar décadas. Atenuarlos merita de grandes consensos y muy poco populismo. Los debates en torno a la inmigración o las pensiones no pueden quedar al margen de una estrategia de país sobre demografía. Esta debilidad se suma a paro, productividad, déficit y deuda, entre otras. Por ello es peligroso fiar la recuperación de España solo a los fondos europeos. El trabajo por hacer es más profundo e intenso que una negociación en Bruselas, así que no es de extrañar que la OCDE apee a España del primer tren de la recuperación. La revista Inversión dedica esta semana a analizar el impacto del coronavirus sobre la natalidad y, a su vez, de cómo la natalidad dificultará el progreso económico del país. España no está sola en este sentido. Por ejemplo, Estados Unidos también cruzará o transitará por episodios similares en los próximos años, por no hablar de décadas. Es el foco de esta semana de inversión. Además, analizamos las otras 5 crisis que coinciden en España y que por ello dificultarán, quizá más que al resto de sus países próximos, la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Y hablando de recuperación, esta semana hemos visto cómo el BCE reducía un 21% el programa de estímulos atados a su programa de recuperación post-coronavirus. Apenas compró 13.800 millones de euros netos, lo que supone, como les decía, un 21% menos. Es un dato más que recoge el mercado de bonos y que se está comportando de una manera dificultosa en las últimas jornadas. Queremos analizarlo con Sasha Evers, que es director de B&W Mellon Investment Management. Sasha, bienvenido, gracias por hacer streaming con nosotros. Muchas gracias. Sasha, estamos viendo, como comentaba, que el mercado de bonos se está comportando de una manera decreciente en las últimas jornadas. Pero si abrimos un poco el foco, ¿nos puedes señalar cuáles son las perspectivas para estos activos en las próximas semanas, por favor, Sasha? Sí, hay que ver el contexto de qué venimos, ¿no? Este año, ¿no? En la renta fija lo que hemos visto son niveles, históricos a la baja en las rentabilidades de los bonos, sobre todo en los activos de refugio como el bono alemán, el Treasury americano. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es algo de repunte de esas rentabilidades en los bonos, lo que llamamos bonos seguros o bonos de refugio. Y eso refleja, pues, de niveles bajísimos de expectativa de inflación, pues algo de repunte, ¿no? Algo más, un poco más de optimismo sobre la senda de recuperación, ¿no? Que se refleje en una mayor expectativa de inflación. Nosotros no somos del campo que crea que la inflación es el mayor peligro, los inversores actualmente. La inflación probablemente habría que verlo, como un problema potencial más bien en la segunda parte de 2021, cuando se normalicen más las economías globales, asumiendo que el COVID-19 no aumenta los casos, no vuelve a ser un problema mayor, sino un problema relativamente controlado, como está actualmente. Pero sí que ese repunte no nos sorprende y probablemente lo que vamos a ver es mayor volatilidad en lo que son los mercados de renta fija, reflejando el hecho de que tiene niveles de rentabilidad muy bajas, que hay incertidumbre sobre cuál va a ser el efecto fiscal, los estímulos fiscales de los gobiernos desarrollados, y añadido que los bancos centrales en general lo que quieren es mantener las utilidades de renta fija hacia abajo. ¿Por qué? Porque así aseguran tipos de intereses bajos que ayudan al sector cooperativo, que no aumentan los impagos, etc. Entonces, la intención de todas las autoridades es mantener las rentabilidades bajas en renta fija, pero por otro lado, todo ese efecto estímulo fiscal puede tener
al medio plazo de 20. No es nuestra preocupación, pero hay que tener la inflación en cuenta más bien al medio largo plazo, sobre todo pues mirarlo probablemente con un potencial problema, digamos, segunda parte de 2021, principios de 2022. Ujú. Sasha, estamos inmersos en un periodo electoral en los Estados Unidos. Hay elecciones el próximo noviembre. Algunos analistas señalan que precisamente por eso la Fed y la Reserva Federal serán particularmente cautos con tomar medidas. Pero me gustaría saber si podemos prever, por todo lo que nos estás contando, una acción de la Fed en las próximas semanas. ¿Volverá a actuar como lo hizo a principios de junio? ¿Cuál es vuestra perspectiva? La Fed dice siempre que está dependiente de los datos, que Mm. tiene todas las herramientas, no descarta hasta tipos de intereses negativos, que es algo que no quieren entrar por ese camino, pero si, digamos, se vieron obligados por una caída de crecimiento mayor que lo esperado, pues tomarían las medidas adecuadas. Se ha hablado de tipos de intereses negativos como tenemos en Europa y en Japón. Se ha hablado de, digamos, otros instrumentos que podría ser que digamos, aumenten las compras digamos, del mercado Mm. de renta fija cooperativa. Digamos, hay otras medidas no ortodoxas que no descartan nada, pero son dependientes de los datos. Los datos actualmente no están saliendo especialmente negativos, de que sí que ha Ujú. habido, si vemos la economía americana, ha habido algo de suavización digamos, sobre todo para nosotros es muy importante el mercado laboral, y sí que la creación de empleo digamos, se ha ralentizado algo. Y la Fed va a mirar esos datos mucho cuidado. Si se empieza a deteriorar los datos de empleo, la creación de empleo es un dato que ellos van a mirar con mucha cercanía. Yo creo que no hay nada alarmante que va a causar que actúe de forma contundente actualmente. En general no hay nada que tú dirías, pues, una razón clara para, digamos, actuar de forma agresiva en el muy corto plazo. Ujú. Sasha, déjame que te pregunte también por los datos contradictorios que estamos viendo. Tenemos datos de PIB desastrosos, como el que hemos conocido esta semana del Reino Unido, con una caída intertrimestral del 20%. Tenemos, por el contrario, datos buenos como los PMIs que estamos viendo manufactureros en la zona del euro. Tenemos que estar pendientes, como señalabas, a los datos de empleo en Estados Unidos un poco más, bueno, prácticamente cansados de lo que deberían, están un poquito más anémicos de lo que deberían. Estamos en un entorno de esquizofrenia de información que me gustaría que nos ayudaras a aclarar. ¿A qué le tenemos que hacer caso? ¿A los datos que señalan cosas que ya han pasado o a los datos que están señalando cosas que pueden pasar o que han pasado de una manera mucho más reciente, como es el caso de los PMIs? Ayúdanos a ordenar todo esto, porque este volumen de información está generando bastante despiste dentro de la comunidad inversora y de ahorradores. En BNY, perdón. ¿A qué le estáis? ¿Cuál es el dato predilecto o donde tenéis puestas todas las alarmas? Sí, en BNY Mellon, básicamente nosotros los datos del segundo trimestre, que son los datos de PIB que están saliendo ahora, hay que prácticamente descartarlo, en el sentido de que ya se espera datos nefastos, están saliendo algo peor en el caso de Reino Unido que lo esperado, pero digamos eso es el pasado, y lo que el mercado y los inversores están muy enfocados en lo que es, digamos, los datos del tercer trimestre con respecto al segundo trimestre. Y eso no todavía, claro, evidentemente los PIBs del tercer trimestre no tenemos, ¿no? Sí que va a haber un efecto psicológico, creo que está ayudando al mercado a subir, y el efecto psicológico es simplemente que los datos son tan malos del segundo trimestre que naturalmente el tercer trimestre va a ser mejor. Va a haber un efecto digamos, de trimestre a trimestre positivo en ese sentido. Y digamos, sí que vemos señales de vida, especialmente la economía china. Digamos, ha sacado bastante buenos datos y es muy importante para la economía global, cada vez más, como sabemos. Y la americana, pues en general, si tomamos plazos más bien de 3, 4 meses, la creación, digamos, bueno, 3 meses, 2 meses, la creación de empleo ha sido un poco mejor que lo esperado, ¿no? Al muy corto plazo hace, digamos, los últimos datos no tan buenos como mencioné antes, ¿no? Entonces, la senda de
digamos, el efecto psicológico de esa mejora y la senda de recuperación está siendo, yo creo, relativamente bien visto por el mercado, porque está subiendo y en parte sube el mercado desde nuestro punto de vista por los efectos de estímulos fiscales, el apoyo tremendo de los bancos centrales, más el hecho de que ya hemos tocado a fondo y empezamos a mejorar, y por eso estás viendo los mercados, los activos de riesgo subir. Sasha Evers, director general de BNY Mellon Investment Management, muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en este episodio de Pautas y Riesgos. La pandemia del coronavirus no distinguió entre sectores o compañías dentro de un mismo sector y sacudió con fuerza a la inmensa mayoría de los valores. En los momentos de mayor incertidumbre, los gestores y analistas hicieron un llamamiento a la calma a sus clientes y les aseguraron que existían una serie de compañías a las que la crisis, por duro que fuese el COVID-19, no debería afectar a su modelo de negocio, ni tampoco a sus previsiones. Además, varios sectores se beneficiarán del virus y encontrarían nuevas fórmulas de negocio. Esta semana la revista Inversión selecciona los 6 valores que liderarán a su juicio dentro del ámbito de la zona del euro. Vamos a hablar de renta variable, lo vamos a hacer con Luis García y vamos a empezar por el mercado doméstico, por el mercado local, porque Luis, hay una pregunta que es recurrente entre la comunidad inversora en las últimas semanas, que es en relación a nuestros siempre queridísimos bancos, pero bueno, que no dejan tampoco, aunque muy queridos, de ser polémicos. Hay algunos analistas que señalan que son toda una oportunidad, precisamente por todo el dinero que han perdido y lo barato en capitalización, me refiero evidentemente, y por ello están baratos y no dejan de ser una oportunidad. Y en cambio hay otras voces que señalan que precisamente por esa debilidad pues jamás deberían incorporarse en una estrategia, en una cartera a un corto o largo plazo. Luis, cuéntanos, de entrada, ¿tú qué harías? ¿Cuál es tu visión? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a ver, el tema de los bancos es muy interesante. Yo siempre digo lo mismo. Si ahora yo tuviera que constituir una empresa, no constituiría un banco. Creo que no es un buen negocio a día de hoy. Pues ahora la COVID, pues con todas las provisiones que se le van a exigir por parte de sus clientes, impagos que haya por parte de sus clientes, a esto se une todo lo anterior. Pues la competencia fintech, temas con la justicia, que si cláusula suelo, gastos, hipotecas multidivisa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es como una puntilla. Pero una cosa es que no constituiría uno, a lo mejor crearía otro tipo de empresa, y otra cosa es si compraría uno con el mercado castigándolos casi a precios de quiebra. Estamos viendo pues, valoraciones, precios sobre libros que prácticamente BBV, Santander venden sus activos y valen más casi que la cotización. Por lo tanto, es interesante esa dicotomía, ¿no? Invertimos en un sector que es verdad que no es bueno y que a lo mejor a largo plazo pues va a sufrir, o aprovechamos precios bajos. Creo que hay que analizarlo. Creo que no se puede descartar ni uno ni otro. Creo que hay que intentar ver qué valores, si encajan dentro de una cartera de inversión. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo no tenemos banca española, pero sí estamos analizando, estamos viendo Santander pues, a precios muy, muy atractivos. El hecho de que no puedan pagar dividendo a mí me parece muy positivo, me parece un gran acierto del BCE. Va un poco en contra de lo que piden los inversores, pero yo el dividendo pues mejor y más en empresas con cierto riesgo, que no creo que sea riesgo de solvencia real, pero bueno, vamos a hablar de cierto riesgo, pues que no repartan cash, pues me parece muy bien, y más si se tienen que endeudar para hacerlo. Y tenemos en visión hacerlo. Quien tenga más dudas, pues siempre puede entrar vía un ETF de bancos de zona euro, que ahí en un ETF de bancos de zona euro pues tenemos CaixaBank, tenemos Santander, tenemos BBV y tenemos Sabadell ahí metidos, y es una forma de diversificar más tranquilo. Al menos analizarlo y canalizarlo. Luis, la revista Inversión esta semana lleva un amplio informe de José Jiménez
sobre el impacto de la lira turca sobre el BBVA. Bueno, o sea, la pesadilla turca de BBVA es que es prácticamente recurrente. Me gustaría que compartieras con nosotros vuestra visión. ¿Ha sido un acierto que BBVA entrara en Turquía? Porque además fue una apuesta muy personal de FG, que parece que a medida que van pasando los años se va desmintiendo. ¿Qué podemos esperar del banco? ¿Qué podemos esperar del impacto de la lira? Ayúdanos un poquito a orientar a todo este escenario, por favor, Luis. Sí, a ver, el impacto respecto a su cuenta de resultados no es tanto como el mercado está castigando. El mercado está yendo a cuchillo contra la banca y cualquier excusa le vale. Yo creo que incluso salir de España creo que es un acierto por parte de la banca y por parte de cualquier empresa, y más ahora que España va a tener una ralentización económica mucho más notable que otros países que están afrontando de forma diferente la crisis de la COVID. Por lo tanto, salir de España me parece correcto. Es verdad que en general los países emergentes con su riesgo divisa pues nos asustan, pero el mercado yo creo que se está aprovechando y se está cebando un poquito contra la banca, que repito lo que te he dicho antes. Creo que no es un gran negocio a largo plazo, pero que creo que el castigo de mercado es excesivo comparado con lo que realmente vale mi BBV. Es un ejemplo más el tema del castigo por la lira turca, viendo lo que realmente afecta a sus resultados. Leemos en finanzas.com que Telefónica, que sabemos que ha tocado mínimos en los primeros días de agosto, pero parece que el mercado, al menos según las informaciones que está sacando nuestro portal, le está dando una segunda oportunidad. ¿En vuestra SICAP le daríais una segunda oportunidad a Telefónica? ¿Qué decidiríais sobre ella? Mira, justamente ahora tenemos Deutsche Telekom, es decir, que no vamos a hacer lo que hay gente que dice, no largos en Deutsche Telekom, cortos en Telefónica, tampoco es eso, pero es verdad que también se le está castigando duramente el riesgo España, el riesgo, pues un poquito, muchas promesas de operaciones corporativas que a lo mejor no están saliendo como se tenía planteado, como esperaba el mercado, está haciendo que se le esté castigando también duramente. Es un poquito similar a la banca. Cuando el mercado encuentra una víctima, normalmente justificada en cierto sentido, hay que ver el impacto del castigo, a ver hasta dónde llega. Yo siempre digo lo mismo, el mercado no castiga por castigar, tiene que ver algo. No le coge manía a una cotizada y va por ella, ni mucho menos. De hecho, muchos hedge funds quiebran cuando van en contra de alguna cotizada que resulta que es buena. Por lo tanto, cuando hablo de castigo, hablo de sobre reacción a los números de Telefónica. Tenemos que ver si esta bajada de endeudamiento pues hace que la cotización recupere y que el mercado le coja confianza. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que Telefónica hubiera suspendido dividendos. Creo que hubiera sido acertado, y te lo comparaba antes con Deutsche Telekom, que Deutsche Telekom ni mucho menos los ha reducido, que tiene un dividendo muy sostenible, pero creo que la evolución de resultados de una y de otra hubiera ayudado a que el mercado pues premiara esa anulación, esa suspensión de dividendos cara a solvencia y cara a tener más cash, sobre todo una empresa que se mete mucho en operaciones corporativas, que intenta vender, los precios de venta no son los que son, y el mercado dice, ostras, aquí la plusvalía no es la que nos gustaría, y se le está castigando. Yo creo que se tendrían que plantear ahora además tenemos la excusa de la COVID para suspender dividendos. Creo que sería positivo y que lo miraríamos con más cariño. Comentaba Luis al inicio del segmento que Inversión tiene su apuesta por 6 valores ganadores a nivel europeo. No sé si tú también te animas a hacer una apuesta por 6 valores o 3 valores o los que consideres necesarios a nivel de zona del euro o más allá, o hacia el infinito casi, y aprovechar también, quería preguntaros que es una pregunta que estoy haciendo recurrentemente en los distintos episodios, sobre el gap que hay entre bolsa y economía, que ya incluso la revista Inversión dedicó un especial a principios de junio. Por este orden y en todo lo resumido que puedas hacerlo, tus apuestas a nivel europeo y un poco tu visión sobre el gap que hay ahora mismo, este divorcio que tenemos sobre la mesa.
a ver, como apuestas buscaría, pues por una parte, por ejemplo, Deutsche Telekom, un poco de value para contrarrestar lo growth que puede haber en el mercado y que es lo que realmente más está tirando. Hay una acción que nos gusta mucho, pero justo la acabamos de vender porque se nos ha disparado, ya hemos encontrado que ya va a estar bien el resultado que hemos tenido, pero que en caso de caídas, de recortes, pues se puede analizar, que es Teleperformance, una compañía francesa. Está fuera del CAC 40, no es muy grande, pero es una empresa que nos gusta mucho, se dedica a recursos humanos, muy tecnológicos, ahora con el teletrabajo en pleno apogeo en el mundo, pues creo que unido a los pocos costes fijos que tiene, poca deuda que tiene, pues nos gusta mucho. Nos gusta Adidas también, volviendo a Alemania. Incluso algo español, pues podríamos meter algo español poco correlacionado con el IBEX. En Agas, por ejemplo, como eléctrica, pues, o como energética nos gusta mucho. Y si queremos más riesgo, pues tendríamos Amadeus. Amadeus es castigada porque es sector turístico, pero su componente tecnológica y su poca deuda, a pesar de la emisión de deuda que hicieron al principio de la COVID, y su poco coste fijo y su mucha generación de caja, pues si queremos ahí meter un componente nacional, pues bueno, se puede analizar. Y respecto al GAP que comentas de la bolsa y la economía, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la bolsa, cuando invertimos en bolsa, buscamos perspectivas, ¿no? A mí me da igual cómo esté la empresa que yo invierto. Yo invierto porque creo que va a mejorar, que va a generar caja, que me va a generar valor, que me va a generar dividendos si vamos a dividendos. Por lo tanto, hoy puede estar muy mal, pero yo esperar que vaya muy bien. En cambio, los datos macro que vemos, sobre todo pues, PIBs, PMIs, son casi a tiempo real, evidentemente. Venimos de una COVID, venimos de 2 meses encerrados en España, 3 meses en algunos sitios, mes y medio en otros, el mundo paralizado. No podemos esperar que los resultados macro sean buenos. Tienen que ser malos, pero es tiempo real. En empresas buscamos expectativas. Aún así, si vemos qué índices lo están haciendo mejor en el mundo, vemos Estados Unidos lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque tiene mucho sector tecnológico, que en época de COVID pues va bien. Lo que te decía antes de Amadeus, poco coste fijo, generación de caja, incluso si ya vamos a acentuación de megatendencias, el claro ejemplo de Zoom, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha disparado en la COVID o Amazon. Pues tenemos esos índices. Después tenemos Europa, los índices que tienen un poco de ese componente, un poquito de pues DAX lo hace mejor, y a la cola que tenemos a los peores países a nivel macro, que son España y Reino Unido. Reino Unido se ha unido COVID con Brexit y sus datos macros son malos y el mercado lo está penalizando, y España, pues que tenemos que estamos saliendo de la COVID casi por casualidad porque pues las administraciones públicas no están ayudando a empresas a que salgan adelante, pues el mercado también penaliza, algo que viene además de atrás. Por lo tanto, es verdad que hay un gap a tiempo real, pero tenemos que ver si ese gap a medio plazo se cierra. Y es verdad que esas economías con mejores datos macro también y con mejores datos de bolsa van a crecer mucho más que las que estamos a la cola. Luis, estamos un poco fuera de tiempo, o los de YouTube nos van a torturar si alargamos demasiado si alargamos demasiado la conversación, pero no me resisto a preguntártelo, porque has sacado casi un tema que hemos tratado antes con Sasha Ivers, que es sobre toda la esquizofrenia de indicadores que tenemos, PMIs, PIBs, que todo es contradictorio en sí mismo. ¿A qué le haces caso? ¿A los PMIs porque son más recientes? ¿A los PIBs porque te indican lo mal que lo hemos hecho? Dinos con qué te quedas, Luis, por favor. Hombre, la teoría nos dice que los PMIs son más fiables, son más la calle, más las empresas, más la confianza. Yo creo que nos marca más y son las que más suben, nos están marcando en esa recuperación. Ya no sé si es que lo quiero creer o lo creo, ¿no? Porque son más bonitas, y esa V que al principio apostábamos, VW, el símbolo de Nike, pues los PMIs es verdad que nos están marcando una V en países grandes y en países líderes. La teoría nos dice que nos dice que son más fiables. Veremos a ver, ojalá sea así. Luis García, no somos familia, pero sí formamos parte de la familia más numerosa de España, los García. Muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros en finanzas.com, Luis. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Y antes de despedir este segmento,
quiero recomendarles un reportaje, por último, que publica Inversión esta semana, que saben que estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a cómo evolucionan las vacunas y los tratamientos sobre el coronavirus. Esta semana, concretamente, nos centramos en Merck. La farmacéutica está en fase 1 y es de las que prefiere tomarse su tiempo para desarrollar una fórmula más eficaz, nos cuentan. Merck, que fuera de Estados Unidos se conoce como MSD, para orientarles mejor, parece que lleva un ritmo lento en la carrera por la vacuna, como les decía. La compañía anunció formalmente sus planes justo después del día del 31 de mayo, poco antes de que el número de muertos por coronavirus en los Estados Unidos superase la barrera de los 100.000. Saben que en Inversión, en los últimos números, hemos también entrevistado a los responsables de los desarrollos en la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y que estamos también en finanzas.com informando prácticamente en tiempo real de las novedades que están llegando no solo sobre vacunas, sino también sobre tratamientos directos y paliativos. Les invito a leer este reportaje en Inversión, es una recomendación que les hacemos para despedir este segmento. Como siempre, muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo y hasta la próxima.